Te encuentras durmiendo tranquilamente en tu departamento a eso de las 3 de la madrugada. Te despiertan unos gritos de una mujer mayor, parece que está pidiendo ayuda. Ves que la mujer es una loca de la avenida que siempre hace escándalo, diciendo que vio un hombre que iba a matar a su esposa, entonces tú ni nadie del departamento le hace caso. Son las 7 de la mañana y ves ambulancias llegar. Espera, la mujer loca tenéis razón, el hombre ejecutó a su esposa y nadie le hacía caso. Incidente la loca que tenía la razón, 2009 contexto. Vivía en un departamento con mi familia en Arequipa, Perú, donde cada vez que salíamos, había una mujer que tenía problemas mentales, gritaba sin saber y vivía debajo de una cartones que ella misma juntó. Cuando pidió ayuda nadie le creyó, pensando que eran otras de sus alucinaciones, pero resultó ser cierto, había una discusión de esposos y que él había terminado por matar y descuartizar a su esposa. Es raro que la loquita solo le haya dado cuenta. Eres un explorador que se ha propuesto a explorar cada centímetro de México. Decides visitar un desierto muy famoso de México. Decides llamar a tus amigos para que te acompañen. Oye, porque mi celular no funciona. Después de mucho tiempo, ves que alguien se acerca y le quieres pedir ayuda para que te preste un poco de gasolina. Espera, eso no era una persona. Oh no, ¿qué hemos hecho? Contexto. En México hay una zona llamada la zona del silencio. En esa zona se han avisado criaturas humanoides y criaturas mutadas. Aparte no hay ninguna señal de teléfono, por lo que no podrías usar tu celular o cualquier dispositivo electrónico. Eres un estudiante de una universidad prestigiada en México. Te enteras de los problemas actuales que el gobierno les aplica y decides ayudar. Entras en un consejo de huelga y te piden tu apoyo para ir a una marcha. Llega el día y se reúnen miles en una plaza. Ves que entran tanques y soldados y crees que es por la seguridad tuya y de tus compañeros. Ves helicópteros encima de ustedes y tampoco te dan importancia. Estos lanzan fuegos artificiales y todos comienzan a correr. Esperen, ¿están cayendo balas de los edificios? 2 de octubre de 1968, Ciudad de México. Incidente: la masacre de Tlatelolco. Contexto: el Consejo Nacional de Huelga, liderada por estudiantes de la UNAM, avanzan a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco a exigir mejores tratos y estar en contra de algunas políticas que el presidente Gustavo Díaz Ordaz aplicó ante los estudiantes universitarios. Este envía al equipo Olimpia a la plaza, al igual que soldados, policías disfrazados, helicópteros y francotiradores, estos últimos arriba de las torres de la unidad habitacional Tlatelolco. Un helicóptero lanza una bengala roja para atacar y golpean y disparan a todos los presentes en la plaza. Eres un periodista que ama su trabajo junto a su país. Te vuelves amigo de otros 2 periodistas y juntos investigan casos de corrupción. Descubren casos de lavado de dinero, ventas ilegales de droga por parte del gobierno. Un día, los 3 salen a pasear y divertirse un poco. En el camino ven que unas camionetas sin placas los persiguen. Son secuestrados y torturados por guerrilleros que contrató el gobierno y nadie sabe más de ustedes. Eres un joven colombiano que marcha por la justicia de tu país. Eres agarrado por la policía junto a más personas. Te golpean hasta dejarte casi sin vida junto a los demás. Te ejecutan los policías. Reportan tu caso como asesinato por una bala perdida. ¿Valió la pena? Eres una niña de 7 años que vive muy cerca de su colegio y no es dificultad para salir. Vives cerca de un gran río. Una noche, eres empujada de casualidad por un extraño que estaba jugando contigo. Estás desaparecida y no te encuentran en ningún lugar. Eres encontrada hinchada de agua del río en un desagüe. Nunca encontraron al culpable. Tus padres, tu hermana y tú se mudan en una nueva casa. Tu madre está embarazada, se ponen algo felices. Nace tu nueva hermanita y estás emocionada porque le quieres enseñar muchas cosas al crecer. Pasan 4 meses y tu hermanita desde entonces no ha dejado de llorar. Tu hermanita empieza a balbucear y llora porque alguien le quite los juguetes, pero no le toman importancia.
Unos días después, ves como tu hermanita jalonaba un juguete con alguien, pero solo veías a tu hermanita jugando. ¿Quién más lo jalaba? Te asustas mucho, así que les cuentas lo que está sucediendo y llevan a curar a tu hermana, ya que los sucesos empiezan a presentarse más seguido. La curandera les da solución y las cosas se calman, la bebé ya no llora y está tranquila. Al final, enterarse de que la cosa que atormentaba a la bebé era el espíritu de una niña que habitaba cerca de la casa porque la niña falleció al caer de un pozo. Eres un joven universitario con grandes aspiraciones. Sales por la mañana para dar un examen. Al salir de la universidad, te encuentras con tu exnovia y te invita a su casa para compartir unos tragos y hablar. Aceptas, ya que te llevas muy bien con ella. En su casa toman un par de tragos y todo va bien, hasta que ves que su actual novio entra y te comienza a apuñalar. Observas como ella pasa una cierta y frutas horrorizado como te descuartizan poco a poco. Después de una larga agonía, finalmente te ejecutan y botan tus partes en lugares aledaños. Contexto. Anakin era un joven universitario y al salir de la universidad se encuentra con su exnovia que lo invita a que vayan a su casa con el pretexto de hablar sobre ellos. Ahí lo esperaba su actual novio que, incitada por él, pidió una prueba de amor que consistía en matar a su expareja, Anakin, lo cual explica por qué ella ayudó al homicidio del joven. Tras descuartizar el cuerpo botaron los restos cerca de la zona quedándose el torso y la mañana del 1 de septiembre los vecinos del lugar se encontraron con los restos del cadáver y denunciaron a la policía. Eres un humilde trabajador del campo en Colombia. Tu patrón dice que saques al perro mientras van vigilando el perímetro del terreno. Mientras caminas, notas que el perro está teniendo un comportamiento agresivo, algo que no pasa. Escuchas un ruido extraño, te das la vuelta y ¿por qué solo tiene una pata? Contexto, la pata sola. Mi padre me cuenta que cuando le tocaba trabajar en el campo, a él y al resto de trabajadores los acosaba la pata sola, y me cuenta que la llegó a tener en una ocasión cara a cara. Como extra, esto es más que todo una leyenda colombiana, trata de una mujer monstruosa que se caracteriza porque tiene una sola pierna que termina en forma de pezuña, según la leyenda, es el alma en pena de una mujer infiel que deshonró a su marido. Eres un director de una escuela, todos tus alumnos y tus compañeros docentes te tienen una alta estima, trabajas con tu esposa que es la vicedirectora. Lamentablemente, las cosas no están yendo muy bien en tu matrimonio. Eres débil y te enamoras de una de tus profesoras, al poco tiempo engañas a tu esposa. Te descubren y te separas de tu esposa, pero ambos deben seguir trabajando en la misma escuela. Las cosas se vuelven muy tensas, ocurren muchos desacuerdos en el trabajo y las malas decisiones administrativas por parte de ambos directores. Incluso surgen rumores de darle el puesto de vicedirectora a tu nueva amante, lo que enfurece muchísimo a tu ex esposa. Un día, vas de salida del colegio y te diriges hacia el estacionamiento, agarras tu auto y te vas de regreso a casa. Cuando llegas a tu auto, ves a dos jóvenes que se te quedan mirando, pero no le das mucha importancia, entras al carro para marcharte.